Webinar. Este es nuestro primer webinar como área de salud integral de nuestro Centro de Longevidad Vitalis de la Universidad de Talca y nos complace tener esta cantidad de personas ya conectadas y nos complace aún más tener a nuestro expositor, el doctor Rafael Pizarro Mena, kinesiólogo de profesión, es además doctor en investigación en gerontología, máster en gerontología social, académico de la Universidad San Sebastián y coordinador también del área de gerontología de la RIESLAC. Ha preparado para nosotros, para todos los que estamos aquí atentos a su presentación, el tema prescripción y actividad física con enfoque promocional Sí, preventivo me en acuerdo. personas mayores de la comunidad. Profesor Pizarro, antes Rafael. de darle el pase para para la esperada ponencia de esta tarde, quisiera que nuestro director de Centro de Longevidad Vitalis nos pudiera dar unas palabras de bienvenida a esta actividad. Sí, con el mayor gusto, María Esther. Primero, gracias a ti por haber organizado este webinar. Tuya fue la idea, y por lo tanto los créditos son tuyos. Y quiero agradecer a Rafael. Ya la presentación está hecha. Solo mencionar que a Rafael le conocí hace algunos años atrás en Medellín cuando estábamos iniciando la Riesla y, y partimos ahí con la riesla, en un café almuerzo, más o menos fue por allí, ¿no? Así que, bueno, gracias por todo lo que has dado a Riesla, Rafael, y ahora el escenario es tuyo. Gracias por estar. Bueno, primero que todo agradecer a María Esther, que ha estado detrás también de la organización de este webinar, a Iván por la invitación, a Vitalis también por permitirme poder conversar con ustedes sobre un ámbito de acción personal en temas de docencia, investigación y colaboración en temas de política pública. Eh, yo sé que hay participantes de diferentes países y diferentes profesiones, así que los invito a que puedan en el chat dejar de dónde son, para también que nos quede ahí un poco, vamos visualizando que somos de distintas partes y de distintas profesiones. Y desde acá, desde Santiago de Chile, aprovecho también de darles un gran saludo. Voy a compartir la presentación que tengo preparada, que ustedes me comentarán si se ve. Sí, Eh, profesor. Sí. se ve y está en versión presentación. Perfecto. Bien, bueno, esta presentación se titula Prescripción y actividad física con enfoque promocional preventivo en personas mayores de la comunidad. Más o menos, ¿cuál va a ser el recorrido de lo que quiero transmitirles? Lo primero es hablar de las intervenciones multicomponentes, mencionar el ejemplo y el caso de una política pública en Chile, y dentro de las intervenciones multicomponentes, una de las intervenciones que más se repite es la actividad y el ejercicio físico. Para con ello poder ya avanzar un poco más específico en las definiciones de actividad física en un contexto promocional preventivo, cómo evaluar la actividad y el ejercicio físico en personas mayores, hablar de recomendaciones generales y específicas de la prescripción del ejercicio físico en personas mayores, mencionar algunos protocolos que existen, para luego entrar con unos acentos más en la línea de la promoción en salud, vinculando a la actividad física, y con ello hablar de estrategias un poco más específicas que permitan el empoderamiento de los usuarios, en este caso de las personas mayores. Finalmente, contarles un poco desde mi experiencia en investigación, en publicaciones, en colaboración en política pública y en otras temáticas, y cerrar con algunos desafíos que van quedando en este ámbito de acción, que es la actividad y el ejercicio físico en personas mayores. Lo primero es hablar de este concepto que son las intervenciones multicomponentes, que es lo mismo que intervención multidominio o multimodal. ¿Qué son las intervenciones multicomponentes? Son una serie de estrategias no farmacológicas de corte conductual o ambiental que se generan para disminuir riesgos de síndromes, y en el caso de las personas mayores, de lo que son los síndromes geriátricos. Estas intervenciones multicomponentes se van a dar a grupos poblacionales. Cuando nosotros hablamos de intervención multicomponente, son diferentes combinaciones de diferentes intervenciones.
actividad física, nutrición, intervención psicológica, apoyo social, manejo ambiental, ayudas técnicas, otras. Y dentro de ella, la actividad física. De hecho, la actividad física es la intervención que por lo general está en la mayoría de las intervenciones multicomponentes con las personas mayores. Y aquí hacemos una sutileza con lo que es la intervención multifactorial, que también son de corte de diferentes intervenciones, pero enfocadas al riesgo individual de las personas. ¿Por qué esto es importante? Porque las intervenciones multicomponentes tienen un efecto sinérgico que es mucho mejor que si solo hiciéramos actividad física. Entonces, independiente de que nosotros hablemos de actividad y ejercicio físico, nosotros tenemos que visualizar y entender que esta es una intervención que debe ir de la mano de otras intervenciones en el contexto de las intervenciones multicomponentes. Fíjense que les quiero dejar 3 estudios donde se han desarrollado intervenciones multicomponentes enfocados a síndromes geriátricos. Este es un estudio de aproximadamente 7 años en Francia, enfocado en lo que es la prevención y manejo del deterioro cognitivo y demencia. Y como ustedes pueden ver, dentro de la intervención multicomponente estaba la estimulación cognitiva, la actividad física y la nutrición, y también la suplementación. En este otro, que es el estudio Finger, que es un estudio finlandés, donde además en Chile y en otros países de Latinoamérica se está replicando este estudio. En el estudio Finger también vamos a encontrar una intervención multicomponente donde nuevamente la actividad física es parte de los componentes, además de la estimulación cognitiva, del apoyo social, de la estimulación cognitiva, lo dije, la nutrición y lo que es el manejo de los factores de riesgo cardiovascular. Y aquí tenemos este otro estudio en Japón, donde es un estudio de más largo aliento, son 11 años, donde la intervención multicomponente considera actividad física, lo que es nutrición y lo que es el soporte social, además de una valoración gerontológica integral en el contexto de atención primaria. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que visualizar la intervención de actividad o ejercicio físico no como una intervención aislada, sino que debe ser parte de intervenciones multicomponentes para que tengamos un efecto más sinérgico y mayores efectos en la población de las personas mayores. Nosotros en Chile tenemos una gran política pública que lamentablemente en este momento está en proceso de evaluación y no sabemos qué va a pasar para el próximo año, pero quiero contarles que en esta política pública tiene un primer componente que es una intervención multicomponente que desarrolla 3 intervenciones: actividad física, promoción de la salud y estimulación cognitiva. Este programa partió el año 2015 en Chile, está implementado en la atención primaria de la salud, tiene un enfoque promocional preventivo, por lo tanto la actividad física que se hace acá tiene un enfoque promocional preventivo, y se realizan sesiones mixtas donde en una sesión es actividad física más estimulación cognitiva y en la otra sesión es actividad física más promoción. A la fecha está implementado a lo largo de todo Chile con más de 500 duplas profesionales en ciudades urbanas y rurales, donde el kinesiólogo es uno de la dupla. Por lo general la dupla es kinesiólogo terapeuta ocupacional y kinesiólogo fonoaudiólogo. Y en lo personal tuve la oportunidad de participar de la orientación técnica del Ministerio de Salud, con mi empresa de capacitaciones poder capacitar a muchos equipos profesionales y claramente desarrollé investigación a través de mi tesis de doctorado. Entonces, esta es la única experiencia en Latinoamérica de intervención multicomponente que incorpora además la actividad física como parte de la política pública. ¿Qué pasa en los otros 3 meses? Acá se hace diagnóstico participativo y se forman monitores que son personas mayores y que en muchas ciudades o comunas dan continuidad a esta intervención. Y esto se va replicando año a año. Ya entendimos entonces que la actividad y el ejercicio físico tiene que estar como parte de las intervenciones multicomponentes y no como solas, por el efecto sinérgico. Pero ahora vamos a hablar ya específicamente de lo que son estos conceptos. Fíjense que cuando hablamos de actividad física, por definición es cualquier movimiento corporal que producen los músculos y que genera un gasto energético. Que en el contexto de las personas mayores son las actividades ocupacionales, las actividades de ocio, de tiempo libre, las actividades de la vida diaria, las actividades laborales y un conjunto de diferentes actividades, y además dentro de ellas lo que es el ejercicio físico y el deporte. Por lo tanto, la actividad física es el gran paraguas, y dentro de este gran paraguas, o la gran sombrilla, ¿ya? Y dentro de esta gran sombrilla nosotros vamos a tener a otros 2 conceptos
que son el ejercicio físico, es decir, cuando la actividad física es planificada, estructurada, repetitiva, prescrita, que es lo que vamos a conversar posteriormente, que tiene como objetivo la mejora de la condición física funcional. Y el deporte también es un tipo de ejercicio físico, pero sometido a reglas de juego y competición de forma sistemática. Y aquí vamos a ver que en nuestro medio latinoamericano hay un par de deportes que se trabajan con personas mayores, como las bochas, y otro como el newcomb, que está bastante difundido en Argentina y que en México se llama cachibol, y que en Chile también ha estado entrando fuertemente también. Pero tenemos un concepto contrario, que es el concepto de inactividad física, del cual se habla poco, ¿ya? Y el concepto de inactividad física, como podemos verlo arriba, tenemos como grados de inactividad física. Si nosotros vamos de derecha a izquierda, nos vamos a encontrar que vamos a tener menores niveles de inactividad física a mayores niveles de inactividad física. Es decir, el pasar tiempo sentado en bicicleta, el envejecimiento y la disminución de la actividad, el pasar tiempo en el trabajo sentado o en el colegio, la ingravidez, las situaciones que nos generan una inmovilidad o dismovilidad por problemas traumatológicos, las personas que permanecen mucho tiempo sentado, posteriormente en cama, y claramente el daño neuronal que genera una inmovilidad total. Entonces, se habla poco de inactividad física y se habla poco de estas gradaciones de inactividad física. Según diferentes estudios, cuando decimos que alguien es inactivo, y esto aplica para personas de 18 años y más, cuando no se logran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que en términos de ejercicio cardiovascular es realizar menos de 150 minutos semanales de ejercicio cardiovascular aeróbico de intensidad moderada, o 75 minutos de ejercicio cardiovascular aeróbico a una intensidad intensa, o una combinación de ambos cardiovasculares, y también realizar menos de 2 días a la semana de ejercicio de fuerza. Entonces aquí estamos colocando el acento en ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. Como lo vamos a ver más adelante, por lo general los componentes de la condición física tenemos que apuntar no tan solo a estos dos, sino que también a equilibrio y a flexibilidad. También tenemos algunas otras literaturas que nos reflejan que la inactividad física, primero, es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, y que la inactividad física, el ser, en este caso sedentario, no lograr las recomendaciones de la OMS, es causante o factor de riesgo de alrededor de 35 patologías crónicas o síndromes geriátricos. Como ustedes pueden ver en esta imagen, afecta a diferentes órganos y sistemas. Y el no hacer actividad física según las recomendaciones nos va a generar dolor, fracturas, caídas, diabetes tipo 2, obesidad, insulinoresistencia, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, sarcopenia, disfunción cognitiva, depresión, ansiedad, diferentes tipos de cáncer, preeclampsia, disfunción eréctil, diverticulitis, constipación, por mencionar algunas de estas 35 patologías crónicas y síndromes geriátricos. Y la inactividad física, incluso antes de la pandemia, ya era definida como una pandemia silenciosa. ¿Qué pasó posterior a la pandemia? Se agudizó esta pandemia. Y ustedes recordarán que una de las primeras como grupos que se vieron restringidos para salir de su hogar fueron las personas mayores. Por consecuencia, la inactividad física ya generó más problemas asociados a más problemas de salud mental, y de lo cual todavía tenemos consecuencias en la población de las personas mayores. Y esto que nos recuerda la gran necesidad de hacer actividad física con el grupo poblacional de las personas mayores. Miremos las recomendaciones mundiales de actividad física en personas mayores, y acá lo que hemos hecho, y que bueno, desde hace muchos años venimos difundiendo en la academia en pre y posgrado, es vinculándolo con los niveles funcionales, y aquí en el caso de Chile tenemos una herramienta que es el EFAM, y que en el caso de los diferentes países de Latinoamérica tenemos otra herramienta que es el Bartel, pero que nos da diferentes niveles funcionales, y aquí lo que está y lo que vamos a visualizar es un cruce de la recomendación y en qué caso vinculado a lo que es el nivel funcional. La recomendación, y si vamos a lo primero, está el aspecto que tiene que ver con ejercicio cardiovascular.
¿Qué nos dice la recomendación de la OMS para ser considerado activo? Realizar 150 minutos semanales de actividad física cardiovascular, aeróbica e intensidad moderada, o 75 minutos de ejercicio cardiovascular aeróbico a intensidad intensa o una combinación de ambos. Y esto se pudiera parcelar en 3 minutos. Si ustedes lo llevan a tiempo semanal, pueden ser 30 minutos 5 veces a la semana o pueden ser 50 minutos 3 veces a la semana. Y esto debería ser el piso que nosotros deberíamos lograr, y esta recomendación debería quedarnos bastante más ajustado a población de personas mayores autovalentes o a los frágiles en alguna condición biopsicosocial. ¿Hacia dónde deberíamos aspirar con este grupo poblacional y también con los que son autovalentes o muy activos? A un techo, y este techo debería ser movernos después de varias semanas y varios meses a 300 minutos semanales de ejercicio cardiovascular aeróbico a una intensidad moderada o 150 minutos semanales de ejercicio cardiovascular aeróbico a una intensidad intensa o una combinación de ambos. Y aquí vamos a visualizar que si lo dividimos será algo así como hacer 60 minutos 5 veces a la semana. Si fuera en el caso de los 300 minutos, o hacer a lo mejor 50 minutos 3 veces a la semana si fuera de corte, en este caso, intenso. En ambos aspectos de la recomendación, lo que nosotros estamos viendo es un aspecto de la prescripción, que es el volumen, que lo voy a retomar posteriormente, específicamente el ejercicio cardiovascular. Para los dependientes leves y moderados, ¿qué se va a recomendar también y de forma mucho más específica? Que puedan realizar ejercicios de equilibrio para prevenir caídas por lo menos 3 veces a la semana. En aquellos casos que son dependientes severos, deberíamos considerar la recomendación 6, es decir, que se mueva dentro de las medidas de las posibilidades. En todos los grupos, y como lo veíamos anteriormente, y para ser activo estaba el componente cardiovascular y de fuerza, por lo tanto deberíamos realizar por lo menos 2 veces a la semana ejercicios de fuerza de diferentes grupos musculares. Si nosotros miramos por consecuencia qué es lo que está detrás de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es que tenemos que nos recomienda ejercicio cardiovascular de fuerza y de equilibrio. Pero nos deja fuera otro tipo de ejercicio que vamos a mencionar, que es el ejercicio de flexibilidad y que va de la mano con el ejercicio de fuerza. Siempre hablamos de actividad física, pero acá es importante visualizar que la actividad física tiene que tener un apellido y un contexto. A mí me gusta mucho este esquema de una orientación del modelo de salud familiar y comunitario en Chile, que nos recuerda que dependiendo del nivel de atención en el cual nosotros estemos, es el énfasis que se va a realizar. Si nosotros estamos en prevención, el énfasis es instalar factores protectores. Si nosotros estamos en el nivel primario, el énfasis es limitar factores de riesgo. Si nosotros estamos en un nivel secundario, el énfasis es el tratamiento de la enfermedad. Si estamos en un nivel terciario, es la rehabilitación de las consecuencias de la secuela. Y si estamos en cuidados paliativos, claramente, y en un contexto más cuaternario, va en la línea de lo que es cuidado paliativo. Por lo tanto, la actividad física tiene que tener un contexto. Ya no podemos hablar de actividad física como un concepto general, sino que tenemos que hablar de actividad física con un contexto promocional preventivo, como es el caso del programa Más Adultos Mayores en Chile, o en un contexto terapéutico, como podría ser, por ejemplo, en otro programa de la atención primaria, en el programa respiratorio ERA, o como podría ser también en atención primaria, en lo que son los centros comunitarios de rehabilitación, donde se abordan personas con situación de discapacidad. Entonces, la actividad física tiene énfasis y contextos. Y esto también de creación propia, si nos acercamos más hacia el costado izquierdo de su pantalla, como estamos en un contexto más promocional preventivo, nos vamos a enfrentar a grupos de población más autovalentes frágiles, donde vamos a hacer más intervención grupal y donde vamos a trabajar con los componentes de la condición física, cardiovascular, fuerza-potencia, flexibilidad y equilibrio. Por el contrario, si nos acercamos más al costado de su pantalla, nos vamos a enfrentar a personas mayores en situación de dependencia de discapacidad, donde el enfoque es más individual, como por ejemplo en un ELEAM o residencia de personas mayores o en un domicilio, y donde además de los componentes de la condición física funcional, nosotros deberíamos incorporar los componentes de la gerontopsicomotricidad. Y aquí aparecen otros elementos como el esquema corporal, la lateralidad, la coordinación ojo-mano, ojo-pie, la ubicación en tiempo-espacio, las dobles tareas, incorporando lo que son las funciones superiores. ¿Cuáles? Memoria, atención, concentración, lenguaje, otras. Pero no perdamos de vista que, independiente de que ya estoy hablando de actividad y ejercicio en un contexto, esta tiene que ser junto a otras intervenciones para que sea parte de la intervención multicomponente.
Y aquí quiero hacer una alusión a un concepto que ustedes van a escuchar mucho. Se habla mucho de ejercicio multicomponente, que es un concepto distinto al anterior. Y aquí el multicomponente se refiere a los componentes de la condición física funcional. Cuando nos hablan del programa Vivifrail, por ejemplo, y nos hablan del ejercicio multicomponente, están haciendo alusión a esto, a los componentes de la condición física funcional, pero no a las intervenciones multicomponentes. Son dos conceptos complementarios, porque yo puedo tener intervenciones multicomponentes y dentro de ello intervención de actividad física también multicomponente con los componentes de la condición física funcional. ¿Cómo evaluamos la actividad y el ejercicio físico? Lo primero tenemos que recordar que nosotros somos seres integrales, por consecuencia nosotros deberíamos evaluar la actividad y el ejercicio físico con diferentes herramientas de la valoración gerontológica integral. En los códigos QR que ustedes han empezado a ver o van a empezar a ver, aparecen los artículos científicos o los documentos para que los puedan descargar también. Este es un artículo que publicamos y que lideré en conjunto a otros académicos de la RIESLAC, donde revisamos las herramientas validadas en Latinoamérica y propusimos baterías de herramientas para diferentes contextos, programas y servicios. Atención primaria, centro de día, LEAM, unidad geriátrica de agudo, hospital, entre otras. Pero ¿qué es lo que me interesa que les quede en la retina? Que nosotros deberíamos evaluar la actividad y el ejercicio físico por lo menos con una herramienta de la esfera biomédica, con una herramienta de la esfera físico-funcional, con una herramienta cognitiva anímica, con una esfera social y con alguna herramienta de la calidad de vida. Son diferentes herramientas, escalas, cuestionarios, índices, pruebas clínicas de rendimiento. Entonces, la primera línea de acción para evaluar y ver realmente efectos en la integralidad de las personas mayores es utilizando las herramientas de la valoración gerontológica integral. La segunda línea son específicamente los que nos permite evaluar la condición física funcional. Y aquí la recomendación, cruzándolo nuevamente con los niveles funcionales, y aquí podríamos hablar nuevamente de Bartel o EFAM, y en el caso de Chile, tenemos una batería que es el Senior Fitness Test, que evalúa 4 aspectos: ejercicio cardiovascular aeróbico, ejercicio de fuerza de extremidad superior e inferior, flexibilidad de extremidad superior e inferior y agilidad. Si nosotros miramos, estos son los componentes que debemos prescribir, por lo tanto, esto es una muy buena batería que nos permite para evaluar a personas mayores autovalentes y dependientes leves. Si nosotros vamos mirando por el número de la figura 1 es una prueba para evaluar fuerza de extremidad inferior, la figura 2, fuerza de extremidad superior, la figura 4, flexibilidad de extremidad superior, la figura 5, la figura 4, flexibilidad de extremidad inferior, la figura 5, flexibilidad de extremidad superior, la figura 3, la marcha, en este caso en 2 minutos, la parte cardiovascular aeróbica, y en la figura 6, que es agilidad más que equilibrio. Pero también para las personas que son más con grados de discapacidad y con mayores niveles de dependencia moderada, nos queda mucho mejor una batería que apunta, y acuérdense de la recomendación de la OMS nuevamente, que tiene que ver con prescribir ejercicio, fuerza y cardiovascular. Por lo tanto, el SPPD nos va a quedar mejor con este grupo poblacional, que tiene una primera prueba de equilibrio en 3 posiciones de los pies, luego una prueba de velocidad de la marcha y por último la prueba de pararse y sentarse, que podríamos decir que es una mezcla entre potencia y cardiovascular. Ya tenemos claro entonces cómo evaluar y bueno, empecemos a hablar de recomendaciones generales en lo que tiene que ver con la práctica de actividad física en un contexto de atención primaria en la comunidad. Lo que nosotros tenemos que lograr es prescribir el ejercicio como si se estuviera prescribiendo un fármaco. De hecho, la literatura muestra que incluso el ejercicio bien prescrito permite sacar fármacos en el caso de las personas mayores. ¿Qué dice la literatura para lograr efectos? Por lo menos 3 meses como mínimo de intervención, con ejercicio que se progrese en el tiempo, que puede ser mensual, que puede ser bimensual, por lo menos 3 veces a la semana, y ya estamos visualizando que un programa básico debería tener 36 sesiones y que esto esté prescrito según los principios de FIT-BP. ¿Cuál es el principio de FIT-BP? La frecuencia, la intensidad, el tipo, el tiempo de ejercicio, el volumen y la progresión, así como se prescribe un fármaco. Cuando nosotros vamos a la recomendación de la OMS, y aquí la vamos a desglosar o a desmenuzar, nos vamos a encontrar que esta recomendación tiene el principio, porque uno dice son 150 minutos semanales, ahí tenemos el tiempo, y si lo desglosamos vamos a tener, por ejemplo, 30 minutos 5 veces a la semana, y tenemos la frecuencia, tenemos el tipo de ejercicio que es cardiovascular aeróbico,
ya y a una intensidad moderada. Por consecuencia, la recomendación de la OMS está explicitando el principio de FIT, pero específicamente a través del volumen. ¿Cómo estructuramos una sesión? En tiempos que van de 60 a 90 minutos, con un inicio, un centro y una vuelta a la calma suave que puede incorporar diferentes actividades y dentro de ellas, por ejemplo, distintas estrategias de relajación, porque lo que a nosotros nos interesa es que las personas mayores se vayan con sensación de logro y puedan volver de alguna otra forma, a la siguiente sesión. Si quedan frustrados, no van a volver a nuestra siguiente sesión. En el contexto de la comunidad de la atención primaria, ahí les dejo un documento que tiene muchas estrategias de animación y actividades en grupo, porque esta actividad tiene que tener un corte muy lúdico, muy participativo, que facilite la socialización. Muchas veces las personas mayores van a hacer actividad física no pensando en el beneficio físico ni cognitivo, sino que van pensando en el beneficio social que tiene esto. Por lo tanto, esto va a permitir generar mucha más adherencia y claramente en nuestros medios locales y latinoamericanos no vamos a tener muchos recursos, por lo tanto tenemos que apuntar a utilizar implementación de bajo costo. Ahí les dejé cómo se hace una mancuerna con botellas y además vamos a estar trabajando en un ámbito de la sustentabilidad, como lo voy a mencionar hacia el final de mi presentación. Y debemos salir de los espacios regulares, hacer actividad física en las plazas, en las juntas de vecinos, en colegios, en las iglesias. Y también nosotros no vamos a estar siempre, por consecuencia, cómo completamos esta prescripción con ejercicios para el hogar, que deberían ser 2 o 3 días más de ejercicio para lograr también con las recomendaciones. Vámonos un poco más específicos con la prescripción y aquí voy a ir con los 4 grandes tipos de ejercicio. Ustedes se van a dar cuenta que el cardiovascular y el de fuerza son bastante más concretos. Cuando lleguemos al de flexibilidad y equilibrio se nos difumina un poco. En el caso del ejercicio cardiovascular, y ahí tenemos el tipo, lo que siempre nosotros miramos y reconocemos es desplazarnos, bailar, pero también está la marcha estática y los ejercicios sucedentes, de los cuales voy a poner más atención. En términos de la intensidad del ejercicio cardiovascular, se recomienda que sea una intensidad moderada, entre el 55 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, de forma indirecta o subjetiva, esto es, que la persona mayor me indique una puntuación entre 5 y 6 en la escala Borg modificada, es decir, la escala de 10 puntos, o de 12 a 13 en la escala de 20 puntos. Si voy a trabajar con grupo, que me maneje en el rango de la frecuencia cardíaca 60%, que es zona segura. ¿Cuánto tiempo? Si hay intensidad moderada, 30 minutos por sesión, ¿ya? Y aquí estaría por lo menos 5 días a la semana. Si es vigoroso, por lo menos 20 minutos por sesión. Yo lo puedo parcelar, o sea, dentro de una misma sesión yo podría hacer 10 minutos, después hacer ejercicio de fuerza, volver a los 10 minutos cardiovascular y lograr con el paso de la semana y los meses 60 minutos, que es lo ideal, que es lograr nuestro techo, porque 60 por 5 son los 300, en este caso de ejercicio cardiovascular aeróbico de intensidad moderada. Y ahí vamos a ver que por lo tanto la frecuencia va de 3 a 7 días dependiendo de la combinación que nosotros hagamos. En el Instagram del Instituto TEC y específicamente en los videos, ustedes van a encontrar, nosotros desarrollamos un proyecto en personas mayores de la comuna de Santiago, que luego les voy a mostrar los resultados de esa investigación, pero documentamos en video diferentes ejercicios sentados, que es más seguro y que nos permite más variabilidad, más allá de desplazar y bailar, trabajando con la extremidad superior de forma simétrica o asimétrica, simular remo, trabajando con la coordinación, el ritmo, la respiración o haciendo trabajo cruzado entre, por ejemplo, extremidad superior derecha y extremidad inferior izquierda. Pero también nosotros podemos trabajar con la marcha estática. La meta es llegar a los 2 minutos de marcha estática, pero yo puedo partir una semana con 15-30 segundos y puedo progresar 5 o 10 segundos por semana y después de varias semanas voy a lograr la recomendación y aquí tenemos la prueba que es parte del Senior Fitness Test. En lo que es el ejercicio de fuerza, apuntamos a los grandes grupos musculares porque son los que nos permiten generar funcionalidad y por consecuencia las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles actividades de la vida diaria? Bañarnos, vestirnos, alimentarnos, colocarnos la ropa, secarnos. Y aquí vamos a trabajar al 60%, 80% de la RM máxima. Aquí nosotros no la vamos a medir con la persona mayor por las lesiones que podemos generar, pero sí se puede mirar de forma indirecta. ¿Cómo yo sé que estoy dentro del 60 al 80% de la RM máxima? Porque, por ejemplo, con un peso, pensemos 1 kilo de un ejercicio de bíceps, si yo logro 8 repeticiones en 1 minuto, estoy cerca del 80% de la RM máximo. Si yo estoy cerca de las 15 repeticiones en 1 minuto, estoy cerca del 60% de la RM máximo.
Por consecuencia, si hago menos de 8, esto está siendo muy intenso y tengo que bajar el peso. Si yo hago más de 15, esto está siendo muy liviano y es el momento de progresar a un peso mayor. ¿Cuál es el consejo? Que nosotros no partamos con carga y partamos con nuestras extremidades. En el caso del ejercicio de potencia, que es el ejercicio de fuerza contra velocidad, el porcentaje, la frecuencia, en este caso intensidad, es al 40-60% de la RM máxima. ¿Cuánto tiempo vamos a trabajar? Dependiendo de los grandes grupos musculares. Usted podría tener, por ejemplo, solo una sesión de ejercicio de fuerza o tener un multicomponente de diferentes ejercicios. La frecuencia, por lo tanto, debe ser como mínimo 2 a 3 veces por semana, y si esta vez trabajé extremidad inferior, en siguientes sesiones voy a trabajar extremidad superior. Y también se recomienda el modelo 1-2-3. ¿Cuál es el modelo? Y vuelvo, por ejemplo, al ejercicio de bíceps con una mancuerna. Yo voy a hacer 1 minuto de ejercicio y dentro de ese minuto me voy a mover entre 8 y 15 repeticiones. Luego tengo 2 minutos de descanso, aquí incorporo los ejercicios de flexibilidad y luego voy a repetir 3 veces este ejercicio de bíceps con el peso que definí, y ahí tenemos las tan conocidas y reconocidas las 3 series del ejercicio. En las diferentes imágenes ustedes van encontrando diferentes imágenes de ejercicios, y que si ustedes se dan cuenta, muchos de ellos son en posiciones más seguras, sedentes y con implementos que pueden ser de más alto o de más bajo costo, mancuernas, bandas elásticas o incluso, como ya lo dije anteriormente, de bajo costo. En relación a los ejercicios de flexibilidad, pueden tener ahí en la imagen diferentes ejercicios que ustedes pueden ver. Los grandes grupos musculares son elongaciones estáticas. La intensidad es aumentar el tiempo de mantención de esta elongación. ¿Cuánto es el mínimo con el cual yo debería partir? 10 segundos. ¿Cuántas repeticiones posterior a las 3 series del ejercicio según el tipo de grupo muscular que yo voy a realizar? Y no olvidemos que está la flexibilidad dentro de los 2 minutos de descanso, el modelo 1-2-3. En términos de frecuencia, por lo menos 3 veces a la semana, pero ideal deberían ser todos los días los ejercicios de flexibilidad, porque andan muy bien con la mejora de las actividades de la vida diaria. Y como mínimo, ya 5 veces dentro de una sesión. Y por último, el ejercicio en términos de equilibrio estático y dinámico. Fíjense que por arriba ustedes van a ver que hay muchos ejercicios de fuerza extremidad inferior, y cuando yo hago ejercicios de fuerza extremidad inferior también estoy trabajando el equilibrio estático y dinámico. Ahora voy a colocar el acento en el equilibrio propiamente tal, estático y dinámico. ¿Cómo progresamos la intensidad? Por ejemplo, en el ejercicio unipodal, manteniendo más tiempo de estación unipodal, cambiando la base de sustentación de los pies más abiertos a los pies más cerrados, colocando superficies que son menos inestables a más inestables. Ya avanzadas las sesiones, quitarle más inputs sensoriales, incorporar ejercicios con ojos desde abierto luego a cerrado, el cambio de ejercicio estático a dinámico, y dentro del ejercicio dinámico diferentes tipos de desplazamientos, marchas, incluir estímulos. Aquí podemos incorporar la terapia dual con diferentes funciones superiores incorporadas, y bueno, el tiempo es el que requiere el volumen de la sesión, la frecuencia todos los días, 1 a 2 series y 4 a 10 ejercicios diferentes. Entonces, hasta acá ya tenemos cómo vamos a prescribir, basado en los principios de FIT, los 4 grandes tipos de ejercicio, y en las imágenes diferentes ejercicios que ustedes podrán visualizar. En términos de protocolo, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes protocolos. Solo quiero mencionar el ViviFrail, está basado en investigaciones, tiene cosas muy buenas porque está muy bien prescrito, porque tiene imágenes que no infantilizan y que nos permite utilizarlo como folletería, como para folletos educativos, pero el ejercicio cardiovascular es solo marcha, por lo tanto se vuelve muy monótono, y también para el contexto rural no nos sirve mucho, sirve más para el contexto urbano. Y tenemos este otro que es memoria en movimiento, que incorpora el movimiento y lo cognitivo, y este va quedando también mucho mejor para personas de mayor edad con más deterioro cognitivo y o en contextos rurales también. Y aquí quiero colocar el acento en lo que es la promoción vinculada a la actividad física. Y esto creo que es una mirada que para algunos de ustedes va a ser un poco diferente, porque lo primero es reconocer en qué etapa del cambio de conducta está nuestra persona mayor. Si está en una etapa precontemplativa, es decir, no tiene intención de realizar actividad física regular; si está en una etapa contemplativa, son personas con intención de realizar actividad física en los próximos 6 meses; si está en etapa de preparación, que tiene intención de realizar actividad física de forma inmediata en los próximos 30 días; si está en etapa que ya ha iniciado la actividad física pero en un periodo que aún no alcanza los 6 meses, o si ya logramos la mantención, que sería lo ideal, es hacer actividad física 6 meses o más.
¿Por qué esto es importante? Porque si yo reconozco en la etapa de cambio que está, yo puedo ir generando una serie de acciones y objetivos para que finalmente incorporemos la actividad física como un estilo de vida saludable en la población mayor y en la población mayor en este caso, en la población adulta y en la población mayor. Fíjense que en las etapas precontemplativa, contemplativa y de preparación, el reconocer nos va a permitir a la persona mayor o al grupo de personas mayores explicar los beneficios de la actividad física, tomar conciencia de los riesgos de no hacer actividad física, poder hacer un balance en la etapa precontemplativa y contemplativa de los más contras que pros, en la etapa contemplativa y de preparación de los más pros que contra, y tomar conciencia en esta segunda etapa de los riesgos de la inactividad física. Si estamos en la etapa de preparación-acción, nos permite desarrollar compromiso con el cambio, prescribir ejercicio individual, con objetivos más específicos de entrenamiento, educar sobre complicaciones del ejercicio, en cómo mantener y monitorizar y registrar ejercicio diario, más confianza en diferentes situaciones practicando actividad física y claramente visualizar muchos más pros que contras. Y ya cuando logramos la acción y la mantención, potenciar esta actividad física, reestablecer objetivos específicos, mirar las rutinas y hacer los ajustes necesarios, refuerzos positivos, favorecer el soporte social y las relaciones y claramente este balance es mucho más pros que contras. ¿Dónde van a encontrar información en esta orientación técnica con una mirada de atención primaria que les va a servir para que ahí la puedan revisar con mucho más detalle? De aquí saqué algunos documentos que les estoy mostrando. Y fíjense que en población sana, que está en etapa de preparación, acción o mantención, nosotros deberíamos desde la atención primaria o vincular con el intersector lo programático y motivar a la práctica de actividad física individual. Cuando las personas están con alguna patología crónica y en etapa de precontemplación y contemplación, derivar al taller de motivación y cambios de vida estilo saludable, como lo voy a mencionar más adelante. Y cuando estamos en las etapas de preparación, acción o mantención, claramente hacer, en este caso, en el caso de Chile, tenemos al kinesiólogo y poder desarrollar en diferentes programas dentro de la atención primaria. Y aquí también va a ser muy importante evaluar la motivación que tiene la persona frente a la práctica de actividad física. Profundizando con la evaluación de la motivación, fíjense que en esta pregunta orientadora, que es claramente la recomendación de la OMS, si la recordamos, para quienes no hacen o no han hecho actividad física, podemos identificar razones de por qué no realiza actividad de ejercicio físico, podemos explicarle las ventajas de hacer actividad física y podemos exponer los riesgos de qué significa llevar una vida sedentaria. Para los que hacen actividad física pero aún no alcanzamos el piso de la recomendación, fíjense que aquí está solamente el componente de volumen de la parte cardiovascular. Primero felicitarlos para que sigan continuando con el ejercicio físico, pero también podemos orientar dos preguntas más que las voy a retomar en la siguiente diapositiva. Y para los que están moviéndose entre el piso y el techo, aquí claramente este es el perfil de usuario activo. Logra la recomendación de la OMS y lo que tenemos que hacer es felicitar, evaluar rutina, ajustar si es necesario y motivar para que se mantenga haciendo ejercicio regular. Retomando las dos preguntas, para quienes no alcanzan todavía la recomendación, ¿está listo para comenzar a ser más activo físicamente o cree que será capaz de aumentar sus niveles de actividad física? Y dependiendo de las combinaciones, en un caso más de no a esta respuesta, recordar los beneficios de la actividad física, explorar barreras y desarrollar soluciones y fijar metas a corto y largo plazo. Pero a los que están en sí o en un dudoso, claramente recomendar y prescribir la actividad física con objetivos de entrenamiento, fijar metas a corto y largo plazo y educar sobre complicaciones durante la actividad también. Fíjense que dentro de los aspectos de educación, nosotros deberíamos educar diferentes aspectos que van a quedar contenidos en esta diapositiva, ¿ya? Y nosotros debemos hacer educación como parte de la intervención de actividad física. Las personas mayores tienen que saber qué es actividad y ejercicio físico, cuáles son los beneficios en sentido amplio, la vestimenta, el calzado para realizarla, cómo se deberían hidratar, cuáles son los cambios de conducta esperados. Deberíamos incorporar además y apoyo, por ejemplo, de nutricionistas que nos ayuden con lo que es alimentación saludable, cómo realizamos actividad física segura, en posturas, con implementos de alto o bajo costo, enseñarles rutinas de ejercicio para el hogar, cuál es la oferta programática que hay en nuestro contexto local, hablarles de los ejercicios, y en este caso específicos como deportes, NICOM o bochas, enseñarles a levantarse una caída. Y para esto tenemos diferentes metodologías activos y participativos que podemos utilizar y diseñar, trípticos, dípticos, póster, video, utilizar Instagram, utilizar TikTok, Facebook, las radios y las televisiones locales y las aplicaciones de celulares. Fíjense que hablábamos anteriormente de barreras y nos vamos a encontrar con barreras. No estoy motivado. Bueno, ¿qué hacemos frente a esa frase?
Podemos tomar acciones como tomar la decisión de estar más activo, concentrarnos en hacer una actividad en lugar de los resultados, elegir algo divertido, concentrarnos en los beneficios a corto plazo. Por ejemplo, el clima está feo. Bueno, plantear con anticipación estar listos para hacer actividad en cualquier clima, concentrarnos en el aire fresco y en estar en el aire libre, hacer una lista de actividades para realizar en distintos tipos de clima, tener agua a mano cuando hace calor, usar sombrero, buscar sombra, si hace frío vestirnos con capas, guantes y gorros. Es decir, cómo prepararnos a todas estas barreras que van apareciendo en la población y en las personas mayores. ¿Por qué me interesaba dejar esta mirada de promoción en salud vinculada a la actividad física? Porque no tenemos que perder de vista que la actividad física se debe volver un factor protector y debe limitar los factores de riesgo. Y esto lo que va a lograr finalmente es usuarios empoderados, familias empoderadas y grupos y comunidades empoderados, y que es lo que finalmente busca la promoción y la prevención en salud también. Para ir cerrando, les voy a ir dejando algunas de las investigaciones que he trabajado en la temática. Este es el proyecto de intervención que ustedes van a encontrar varios de los videos en nuestro Instagram. Esta es una investigación que lideré, donde ustedes podrán ver que se aplicó una batería de la valoración gerontológica integral al comienzo y al final. Fueron 3 meses de intervención con personas mayores autovalentes de la comunidad en Chile, donde teníamos 3 monociclos de progresión, mes 1, mes 2, mes 3, donde teníamos un inicio, un centro y una vuelta a la calma, y donde teníamos los componentes de cardiovascular, fuerza, flexibilidad y equilibrio, y dentro de cada componente está la prescripción. Entonces aquí ustedes tienen en una imagen el protocolo de lo que fue nuestro proyecto de intervención de actividad física. ¿Qué podemos valorar de esto? Que incluimos una BGI, que está muy estructurado, que es multicomponente con componentes psicomotrices y que está basado en los principios de FIT-BP. Esta fue una intervención pre-post en este grupo y nosotros logramos mejoras significativas en la calidad de vida, en la fragilidad, en la sarcopenia, en las actividades de la vida diaria, en el estado cognitivo, anímico, en la presión arterial y distólica y sistólica, en el peso IMC, en la fuerza, en la flexibilidad, en la capacidad aeróbica y en el equilibrio y en la agilidad. También les voy a dejar estos 2 artículos científicos que son artículos de revisión de la literatura. El que está a la izquierda de su pantalla es cuáles son los elementos de la prescripción que en el caso de las personas mayores basados en esta revisión de la literatura que nos permiten mejorar el sueño, el insomnio y la somnolencia diurna. Y en el costado derecho de su pantalla, cuáles son los principios de la prescripción o las variables que nos permiten mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Mi tesis de doctorado yo la apliqué en el programa Más Adultos Mayores Autovalente, Intervención Multicomponente, que incorpora la actividad física, que en periodo de pandemia se realizó como una modalidad de telesalud asincrónica. Aquí les muestro el artículo publicado, donde de alguna otra forma ustedes van a ver que la actividad física es parte de una intervención multicomponente y aquí están dadas las barreras y los facilitadores de esta intervención. Les cuento con mucha alegría que hoy apareció publicado este artículo científico, así que tienen la primicia con académicos de RIESLAC, liderados por mi persona también, donde hicimos una revisión y sistematización a nivel mundial y latinoamericana de cómo se implementó la telesalud, y de acá también podrán encontrar estrategias para disminuir las barreras, por ejemplo, de la telesalud y dentro de ello en la práctica de la actividad física, si fuera el caso también. He tenido la oportunidad en años anteriores también de colaborar con otras políticas públicas, en el caso de Chile, con los estándares de calidad de los LEAM o de las residencias. Específicamente estuve detrás de la construcción del protocolo. Este protocolo está publicado en este documento, donde está el protocolo de actividad física y de gerontopsicomotricidad, pensando en las personas mayores que se encuentran en los LEAM o, en el caso de los países de Latinoamérica, en las residencias de las personas mayores. Y con estas 2 ideas finales, o estas 2 diapositivas finales, voy dejando algunas miradas hacia el futuro en lo que es actividad física y ejercicio física en personas mayores. Primero, voy a volver al concepto de las intervenciones multicomponentes. Nosotros debemos diseñar intervenciones que tengan diferentes combinaciones, pero que queden amarradas en la política pública, porque eso logramos tener un impacto a nivel de toda la población de nuestros países. Debemos incorporar antes y después de las intervenciones multicomponentes. Por ejemplo, en Chile el programa Más Adultos Mayores Autovalentes es una de las debilidades que tiene, no incorpora herramientas de la valoración gerontológica integral. Tienen que ser estas intervenciones sustentadas en los grandes pilares de la gerontología interdisciplinaria y el curso de vida, para que logremos la calidad de vida, la autonomía y la funcionalidad de las personas mayores, pero que también incorporemos otras estrategias. La telesalud no fue solo en pandemia, sino que llegó para quedarse,
¿Cómo hacemos intervenciones multicomponentes en telesalud que nos sirven para situaciones de ruralidad, de pandemia y de catástrofes naturales? Y la invitación a todos los académicos e investigadores es a que sigamos diseñando, evaluando e investigando intervenciones multicomponentes. Hablando ya más específicamente del ejercicio físico, diseñar, implementar y ejecutar diferentes intervenciones que consideren los componentes. Aquí está el multicomponente dentro de la actividad física: cardiovascular, fuerza y potencia, flexibilidad, equilibrio estático y dinámico, pero no nos quedemos solo ahí, sino que incorporemos otros componentes de la psicomotricidad, y ahí está la gerontopsicomotricidad. Se ha visto que las medicinas complementarias gustan mucho a las personas mayores. Avancemos con lo que es el tai chi, el qigong y el yoga adaptado en silla. Consideremos una buena estructuración que nos permita protocolizar y por consecuencia investigar, que los ejercicios estén basados en el principio de FIT-PP, que si vamos a hacer actividad física sola, incorporemos las herramientas de la valoración gerontológica integral, y que fíjense que cuando hablamos y miramos la literatura, mucho se concentra en población de la comunidad, pero dejamos fuera otros grupos poblacionales. Hay que desarrollar documentos, ya orientaciones para personas mayores que hacen deporte, para los dependientes severos y moderados, y para las personas que tienen ciertos síndromes geriátricos. Por lo tanto, también tenemos que avanzar en investigación. ¿Qué viene hacia el futuro? Les cuento que la primera semana de noviembre estoy en un congreso que me invitaron en Sao Paulo, de la Universidad de Sao Paulo, así que voy a estar dándole una mirada desde la sostenibilidad, atención de actividad física, pero este modelo de cambio de conducta enfocado en la promoción nos permite lograr que la actividad física sea sostenible en el tiempo. La formación de monitores, como ya lo tiene el programa Más Adultos Mayor Tobalete, también permite la sostenibilidad de las intervenciones. Mirar el modelo ecológico, que es entender la actividad física en un contexto de la persona, en un contexto de sociedad y en diferentes capas. Y dentro de lo que es la sostenibilidad, cómo abordamos la sustentabilidad, y aquí también tenemos un mundo, o sea, este tema de la sostenibilidad y el mundo de la sustentabilidad vinculados con la actividad y el ejercicio físico en personas mayores hay muy poco todavía y tenemos bastante que avanzar por ahí. Les dejo mis datos, mi correo, mi teléfono, háblenme, escríbanme. Los invito a seguir el Instagram del Instituto TEC, que además es, nosotros generamos capacitaciones, pero también váyanse a los videos que tenemos documentados diferentes ejercicios y en particular ejercicios sentados cardiovasculares, que eso no lo vemos muy frecuente y muy regularmente. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, y voy a dejar de presentar para que nos podamos ver. Y Eh, muchas gracias nuevamente a Vitalis por esta invitación y por este espacio de conversación también. Muchas gracias, profesor. Bueno, excelente presentación, muy clara, muy precisa, abordó muchos temas y en esta dinámica donde habemos distintos profesionales, también estudiantes, se agradece mucho el amplio abanico que pudo abordar el tema del ejercicio, se agradece. Quisiera dejar la palabra si alguien tiene alguna duda para un par de preguntas antes de terminar. No sé si alguien quisiera o algún comentario. También pueden utilizar los emoticonos si les gustó o no, Claro. aplausos, para saber cómo anduvimos. Bueno, yo la verdad que a modo de, no sé si resumen es la palabra, pero me gustaría desde su experiencia que es tremenda en el área y para nosotras hablo como enfermera, que muchas veces estamos con la comunidad, que muchas veces participamos en charlas, nos enfrentamos a grupos de personas mayores. Desde su experiencia, qué mensaje clave entregaría usted, quizás en palabras simples, como para que nosotras y nosotros, que trabajamos directamente con las personas mayores o que tenemos cierta periodicidad para trabajar y para enfrentarnos a ello, qué mensaje debiéramos, en palabras simples, replicar siempre, como un eslogan, como siempre, independiente de la razón que veamos a esta persona mayor, tenerlo a la mano y quizás es muy difícil lo que le voy a preguntar, pero
¿cómo resumimos todo esto que es tanto y es tan valioso lo que usted nos acaba de presentar y llevarlo a un par de tips o algún eslogan, no lo sé, más social, más masivo? A ver, lo primero es que todo lo que nosotros hacemos con las personas mayores tiene que estar en el contexto de la gerontología como ciencia del envejecimiento. Y todos los profesionales estamos bajo ese alero. De hecho, la esencia de esta ciencia es la interdisciplina. Entonces, yo tengo que visualizarme, sea médico, sea enfermera, sea profesor de educación física, sea kinesiólogo, sea terapeuta ocupacional, cómo aporto con un granito de arena desde donde estoy, por ejemplo, en la práctica de la actividad física. Porque algunos de ustedes podrán hacer a lo mejor un mensaje, una educación, una intervención con población sana, otros harán intervención con población de patologías crónicas, etcétera. En este contexto de lo que es la comunidad y la atención primaria, creo que es muy importante que nosotros coloquemos el acento que, primero, la actividad física tiene muchos beneficios en todos nuestros órganos y sistemas. O sea, el hacer contra no hacer, estamos perdiendo bastante. En ese sentido también es muy importante visualizar que si hacemos actividad física, esto va a permitir instalar un factor protector, pero también nos va a permitir limitar, en este caso, factores de riesgo de diversas enfermedades crónicas y patologías y síndromes geriátricos. Entonces, estoy pensando, yo sé que me hizo una pregunta así muy específica al ámbito de la enfermería, pero cómo a través de actividades educativas nosotros podemos visualizar, porque por ejemplo, hablar de beneficios de actividad física, hablar de aspectos de cambio de conducta, es algo que podemos hacer todos los profesionales de la salud. Y aquí voy a poner un ejemplo bien concreto. El programa Más Adultos Mayores Autovalentes contempla kinesiólogo y terapeuta ocupacional. ¿Ya? Y uno pensaría, bueno, se hace actividad física, la hace el kinesiólogo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el kinesiólogo no está, se enfermó, etcétera? ¿No vamos a hacer la actividad física? O sea, un terapeuta ocupacional sí podría hacer una actividad física más simple para llegar a mantener la actividad ya en un contexto mucho más promocional y que va a permitir dar continuidad y sostenibilidad a las intervenciones. Entonces, evidentemente también hay ciertos ranchos profesionales, ya, o sea, posiblemente con una población mucho más con patologías crónicas y síndrome geriátrico, el profesional que tiene más expertise es el kinesiólogo o el fisioterapeuta, y eso es indiscutible, pero no perdamos de vista que somos parte de intervenciones ya en un trabajo que es interdisciplinario. Sí, sí, muchas gracias. La verdad es que, claro, de repente cuesta sacarnos esta mochila, entre comillas, de este modelo biomédico y tratar de, cierto, siempre se debe tratar de ir caminando y avanzando cada vez más a lo más integral y biopsicosocial de todas maneras. Hay una pregunta, Gladys. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero felicitarte, Rafael, una presentación como nos tiene acostumbrados, Rafael, con esa rigurosidad. Súper, usé tu palabra, Rafael, súper completa, así que muy contenta porque hay tantos estudiantes escuchándote, así que fue realmente una clase magistral para ellos y para nosotros. Y la pregunta concretamente es, vos hablaste de valoración gerontológica integral. ¿Tenés experiencia de haber usado el inventario FAPREN o la guía de tamizaje de ICOP? Porque vos hiciste referencia a algunos instrumentos, pero no mencionaste ninguno de esos dos. Quería saber si en alguna oportunidad los utilizaste. Sí, bueno, por medio tuyo aprovecho de saludar también a tus estudiantes que sé que te están acompañando. Yo personalmente no he aplicado FAPREN, ¿ya? Ajá. Bueno, y ahí un poco para colocar en contexto, permite y ahí mirar lo que son los factores de riesgo psíquico y los factores de protectores psíquicos. Ujú. Cualquier herramienta de la valoración gerontológica integral va a permitir mirar algún efecto en la población a través de esta intervención que es la actividad física. O sea, eh, no tengamos miedo a incorporar diferentes herramientas de la valoración gerontológica integral. Específicamente la herramienta ICO podríamos decir que es una batería mucho más acotada para el contexto de atención primaria. Puede ser una buena estrategia. En nuestro artículo de valoración gerontológica integral nosotros planteamos una batería más completa para atención primaria, pero también hay algunas otras baterías para centro de día, para LEAM, para unidad geriátrica agudo, para oncogeriatría, etcétera. El mensaje que me interesa también es
los que tenemos más vínculo con lo que es actividad y ejercicio físico en personas mayores, siempre pensamos en las baterías de la condición física funcional. Y tenemos muy claro Senior Fitness Test, SPPD y algunas otras más. El mensaje aquí es, tenemos que incorporar más herramientas de la valoración gerontológica integral. Por lo menos alguna herramienta social, por lo menos alguna herramienta cognitivo-anímica, por lo menos alguna herramienta biomédica, claramente las funcionales, y la más importante de todas es la calidad de vida. De hecho, el gran objetivo de intervención que nosotros deberíamos tener con cualquier intervención con población mayor, cualquier disciplina, es la búsqueda de la calidad de vida. Por consecuencia, y vuelvo un poco atrás, los profesionales de enfermería que van a hacer intervenciones con personas mayores deberían estar evaluando calidad de vida. Si vamos a hacer actividad física, deberíamos estar evaluando calidad de vida. Si vamos a hacer intervenciones multicomponentes, deberíamos evaluar calidad de vida. Y este debería, aunque ustedes no lo crean, no sucede. Entonces, respondo a que no las he aplicado, pero claramente Ah. las invitaciones a aplicarlas. ¿Y cuál nos recomendarías, perdón, ya que estamos con ese tema, y cuál nos recomendarías para calidad de vida y con cuál tenés experiencia para tamizaje de declive cognitivo o de funciones cognitivas superiores? ¿Estuviste Mira, usando, sabes de que hayan usado, que te hayan dado resultado? Te digo porque estamos justamente por empezar y estamos buscando instrumentos. sí, nosotros, bueno, en la investigación que yo publiqué, ustedes se van a dar cuenta que nosotros consideramos la variable calidad de vida y nosotros aplicamos una herramienta que es bien cortita, ya que tiene traducción y validación en varios idiomas, que es el EQ, o sea, son 5 preguntas, ya que tiene una parte como cuantitativa, y el EQVAS, como la escuela visual análoga, que tiene una parte cualitativa. De hecho, cuando yo participé en las orientaciones técnicas para los centros de día de Senama en Chile y de la LEAM o de las residencias, se incluyó en las orientaciones técnicas esta evaluación de calidad de vida. ¿Ya? Es una herramienta bastante corta, pero que nos permite tener una mirada cuantitativa. Luego, desde el punto de vista cognitivo, en general, las más utilizadas, y aquí también hay que ver el tipo de población. ¿Por qué? Porque si a lo mejor son personas con más deterioro cognitivo, tengo menos tiempo y estoy en un contexto a lo mejor más rural en la comunidad, podría quedarme mejor un FACER, pero si estoy con una población que tiene un mejor como rendimiento de escolaridad, me podría quedar un Minimental o un MOCA, que el MOCA, hay muchos que son muchos más partidarios del MOCA ahora. Pero también no tenemos que perder de vista, a lo mejor si quiero evaluar alguna función cognitiva en particular. Nosotros, por ejemplo, aplicamos el Trial Making Test, la forma A y la forma B, que nos permitía mirar, si mal no recuerdo, era tensión y velocidad de procesamiento. Entonces, podemos utilizar como estas herramientas que finalmente cuando uno mira Monca o Minimental o el mismo Pfeiffer, y aquí va a depender de la población que nosotros tengamos, nos permite evaluar diferentes componentes de las, en este caso, diferentes funciones superiores. Pero también nos vamos a encontrar con que hay algunos test que evalúan una función superior en particular. Entonces, en el artículo se van a encontrar con que además nosotros, en nuestro protocolo están las herramientas y están las validaciones que utilizamos, que principalmente eran validaciones chilenas y latinoamericanas. Pensando en investigación si los quisieran replicar. Buenísimo, gracias Rafael, muchísimas gracias. Muchas No, gracias, gracias a Gladys. ti, Gladys. Profesor Iván, Le voy a hacer una pregunta difícil a Rafael. No, no tengo ninguna calificación para hacer una pregunta sobre el tema a Rafael. Pero sí, seguí toda tu conferencia, Rafael, y gracias por tu presentación. Yo sabía que tú eres un experto en el tema. Así que muchas gracias nuevamente. Quiero agradecer, si me permite, María Esther, a los sobre 70 colegas, estudiantes de distintos países de Latinoamérica y, por cierto, también de la región del Maule, y que está en la mitad de este largo y angosto Chile, ¿ya? Pero también de otros países de la región, lo cual nos alegra mucho. ¿Ya? Gracias por asistir, seguramente por las expresiones que vi eh, en los ematicones, vi que les había gustado mucho la conferencia. Así que muchas gracias nuevamente a Rafael, a quienes asistieron, y a María Esther por haber organizado el webinar. Gracias, Iván. Solamente dejar ahí dos cositas que es muy importante que pasen su asistencia y también preguntan, Iván, si queda grabado en alguna parte para verla posteriormente. Ahí y yo, bueno, Bien. gracias nuevamente
a Vitaly por la invitación, a María Esther por la organización y a todos a quienes nos están escuchando porque veo que, como lo dije en un comienzo, participantes de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Chile y de algunos otros países más por ahí que nos acompañaron. Sí, se grabó la presentación y va a quedar alojada en YouTube de Vitalis y al entregar el certificado también le entregaremos la información donde va, el link. ¿Ya? Así que todos van a tener disponible tu presentación. La verdad es que cometí una omisión, Rafael. No te pregunté primero si se podía grabar, pero bueno, ya se No, hizo. no, no, yo feliz de que se pueda compartir. De hecho, aprovecho de saludar también que nos han visto de Tijuana, así que estamos ahí al otro extremo de Latinoamérica. Mira, qué bien. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Una vez más, muchas gracias, profesor Rafael, profesor Iván, y a todos quienes estuvieron y mantenemos, de hecho, una gran audiencia. Así que muchas gracias y esperamos vernos nuevamente. Que estén muy Gracias. bien todos. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao a todos y todas.